todos al programa número 27 de Economía al Cuadrado de Diego Giacomini y Javier Milei. Hoy es un día especial. ¿Por qué es un día especial? Porque me puse corbata. ¿Y saben por qué me puse corbata? Porque ninguno de los del gobierno usa corbata, entonces yo me puse corbata. ¿Está claro? ¿Qué tema vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la política monetaria. Y les voy a adelantar la conclusión. Hoy tampoco traje charts, no traje gráficos. ¿Saben por qué? Porque esta macroeconomía me tiene con mucho trabajo y tengo poco tiempo. Los que piensan que los economistas facturamos más con esta coyuntura, les aviso que los economistas somos uno más. Y en esta coyuntura no facturamos más. Lo que sí, no paramos de laburar como locos porque todos nuestros clientes están más locos que nosotros y no saben para dónde va el asunto y viven llamando y preguntando hacia dónde va el asunto. Y como tenemos cierta trayectoria de aciertos de lo que va a pasar, están muy inquietos y llaman más que nunca y piden más que nunca, entonces trabajo por la misma plata o menos en términos reales que nunca. No soy optimista con esta política monetaria, para nada. Ojalá me equivoque. ¿Y cómo no voy a querer equivocarme y pensar y creer, mejor dicho, y querer que todo vaya bien si vivo acá? No vivo afuera. O sea, los que piensan que puedo llegar a querer que al Banco Central, que a Sandleris le vaya mal con su política monetaria, es un bobo, no entiende nada. A más inflación, mi salario, mis ingresos, también se licúan, también pierden poder adquisitivo. O piensan que ganan poder adquisitivo porque soy economista. Ni de casualidad. Entonces, ¿por qué pienso que la política monetaria no va a llevar buen puerto? Porque esta política monetaria del Banco Central es inconsistente en términos dinámicos. ¿Y qué quiere decir que sea inconsistente en términos dinámicos una política monetaria? Quiere decir, básicamente, sencillamente, para que lo entienda usted que me está mirando del otro lado mientras cena, que la política que en algún momento era la adecuada, era la correcta y podía traer buenos resultados, ya no opera en ese sentido. Que como se la aplica tarde, mal, a las apuradas, sin convencimiento, no va a traer los mismos resultados que en el escenario pasado, si se hubiera aplicado la misma política, pero con credibilidad, con confianza, con reputación, bien hecha, con convencimiento. Ahí sí habría traído buenos resultados. Y esta inconsistencia dinámica de la política monetaria explica por qué pienso que no va a ir bien. Y usted se puede sorprender porque puede decir, ¿cómo Giacomini dice que una política monetaria basada en agregados monetarios no va a llevar a buenos resultados? ¿Cómo Giacomini dice que una política de emisión cero no va a llegar a buenos resultados? Si Giacomini y Milei proponían política de control de agregados monetarios en 2015, en 2016, 2017. Claro, justamente en aquel momento esta política traía buenos resultados, podía traer excelentísimos resultados en materia de descenso de inflación, pero ahora no. ¿Por qué? Porque justamente la credibilidad, la reputación es trascendental en las políticas desinflacionarias. O sea, si la gente cree en la política desinflacionaria, ¿qué va a pasar?
El Banco Central la anuncia, la gente le cree, la gente baja sus expectativas de inflación, los costos de la política desinflacionaria son pocos, la inflación termina bajando rápidamente porque la gente creyó y bajó sus expectativas de inflación, y rápidamente se siembra el terreno para que la economía pueda, a partir de esta baja de la inflación, empiece a crecer rápidamente. Pero ¿qué sucede? Si la gente no cree, es todo lo contrario. La gente no baja sus expectativas de inflación. La gente inclusive sube sus expectativas de inflación. La inflación como resultado de este comportamiento basado en la falta de credibilidad de la gente no baja, queda igual o inclusive aumenta. Y si esto sucede, los costos de la política desinflacionaria crecen, son mayores. ¿Por qué? Porque la inflación no bajó, inclusive sube, pero del otro lado el nivel de actividad se desploma, la tasa de desempleo aumenta, los salarios caen en términos reales y la pobreza aumenta. Entonces, esto lleva a que el gobierno en algún momento más adelante no se vea en otra situación que tener que abandonar esta política desinflacionaria y nos quedamos en un escenario con peor nivel de actividad y más inflación. Y esto es lo que me temo que va a suceder, porque esto es la inconsistencia dinámica de las políticas económicas, que son lo que hacen que lo que antes servía ahora ya no sirve. Es que está totalmente desalineada las expectativas del público con respecto a lo que se puede obtener con esta política y los objetivos. El Banco Central quiere enfriar la economía, quiere sacar dinero del mercado para que baje la inflación. Y el público dice, no, mira, yo a vos no te creo. Con esta política no vas a bajar la inflación. La inflación va a subir. Y yo entonces me adelanto y pienso que va a subir. Entonces, la inflación no termina bajando, pero sí me como el garrón de que la economía real implosiona. Además, dicho esto, que es el nudo central del problema de la credibilidad y cómo juega, hay que mencionar que la política monetaria del Banco Central está mal diseñada. ¿Por qué? Porque además de este problema de inconsistencia dinámica, puso una banda al tipo de cambio, un techo de 44. Y la política fue anunciada y diseñada que si el dólar toca esa banda de 44, se van a vender 150 millones de dólares por día y la banda se va a empezar a deslizar, según los planes, un 3% por mes. ¿Y cuál es el mal diseño? Que esto no tiene en cuenta que Argentina es una economía bimonetaria. ¿Qué quiere decir? Que es una economía que funciona con dos monedas, con pesos para hacer las transacciones, pero con dólares para ahorrar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la banda se mueva, cuando el Banco Central mueva la banda porque el dólar tocó 44, que esto probablemente pase en un futuro no muy lejano, el modelo monetario cambia. ¿Por qué cambia? Porque si tocas la banda y movés el dólar o fijás el techo del dólar, invento, números arbitrarios, de 44 a 45,50, después a 47,20, estás fijando precio. Y en política monetaria no se puede fijar precio y cantidad al mismo tiempo. No se puede fijar la cotización del dólar y seguir con agregado monetario. ¿Qué quiero decir? Y acá está el mal diseño, que si muevo la banda, dejo de hacer agregados monetarios. Y tengo que pasar a fijar precios.
Y el problema es que con esta economía bimonetaria, si fijo precios y muevo el techo hacia arriba, muy probablemente la demanda de dinero se desplome todavía más. Y si la demanda de dinero cae más, que quiere decir que cuando veamos que el dólar sube más, nos vamos a ir corriendo más al dólar y vamos a querer todavía menos los pesos, el ritmo de devaluación va a pasar a ser mayor probablemente que el 3%. Al Banco Central no le va a quedar otra que deslizarlo, invento para que se entienda el concepto, no a 3, sino a 5, a 6 o a 7. Y esto va a retroalimentar negativamente la caída de la demanda de dinero. El problema es que en este modelo, ese ritmo de devaluación es el que determina el nivel de inflación. Entonces la inflación mensual se va a ir al ritmo con la cual se sube esa banda superior del tipo de cambio. Entonces, la inflación se va a acelerar. Hoy, sin todavía cambiar este modelo de tocar bandas, la inflación interanual va al 50% en diciembre del 2019. Si todo sigue igual, muy probablemente para marzo del 2019, la inflación interanual se iría aproximadamente, no habría que sorprenderse si se acerca al 60% interanual. Y esto sin que suceda lo que dije de las bandas, que de 44 fuese movida a 45,5, a 47,20, a 49. Si esto sucediera, la inflación se va a acelerar más. Y en este segundo escenario, entraríamos sin lugar a duda en la posibilidad que la inflación del 2019, lo vengo diciendo y lo repito, termine siendo mayor que la del 2018 si se diera este escenario. Y en este escenario empezamos y entramos, hay que ver otra inconsistencia, que es la inconsistencia de la tasa de interés. La tasa de interés que ha subido en las últimas semanas, en la última semana aumentó 5 puntos porcentuales, casi 4, va a seguir subiendo en el corto y en el cortísimo plazo. ¿Y cuál es el problema? Que esta política monetaria, el meollo de la situación por la cual pienso que no va a llevar a buenos resultados, ¿saben cuál es? Las LELIQ. Cambiar LELIQ por LEVAC es como cambiar una angina por una pulmonía. ¿Por qué? Porque las LELIQ son mucho más caras que las LEVAC, pagan una tasa del 74%, las LEVAC nos quejábamos que pagaban 40, 45, 50, pero peor, capitalizan cada 7 días. Entonces, eso hace que las LEVAC, en comparación con las LELIQ, eran una bolita de nieve. Las LELIQ son una mega bomba de nieve que viene cayendo por el Aconcagua. A ver, si esto sigue así, hoy las LELIQ son 450.000 millones de pesos redondeando. Y las LEVAC redondeando son 350.000 millones de pesos. Y a fin de año se espera que todas las LEVAC pasen a ser LELIQ. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando con números más finitos que podríamos hablar tranquilamente que las LELIQ, para hacer cuentas mirando para adelante, rondan los 700.000 millones de pesos. Con esta tasa de interés, las LELIQ en junio del año que viene van a ser igual que la base monetaria. 1.250.000 millones de pesos. Y el punto, ¿qué es esto? Cuando yo miro
las reservas del Banco Central que realmente tiene el Banco Central son 18.000 millones de dólares. Si asumo que el Banco Central no se va a quedar con menos de 8.000 millones de reservas nunca, tiene 10.000 millones de dólares de reservas para usar. ¿Por qué? Lo otro que son el swap con China, plata de organismos internacionales, nuestros depósitos en dólares, lo que usted tiene en caja de ahorro en dólares de su home banking, por ejemplo, si tiene la suerte de tener 1.000 o 10.000 dólares, bueno, esos 1.000 o 10.000 dólares están contabilizados como reserva del Banco Central, pero en realidad son de usted. Entonces hay que sacarlos de la cuenta. Entonces, si miramos que hoy en día las LELIQ ya son 450.000, si metemos las LEVAX dentro de las LELIQ, llegamos a casi 800.000 y hacemos la cuentita de cuántas reservas de verdad tiene el Banco Central para pagar la LELIQ, nos damos cuenta que esa plata no está. ¿Y qué se ve con este crecimiento exponencial de las LELIQ? Que las LELIQ son una promesa de mayor emisión monetaria hacia el futuro. O sea, es mentira que la emisión monetaria es cero y que no se va a emitir nada para adelante. La emisión monetaria futura son las LELIQs y el público lo sabe. Entonces, ¿qué sucede? Si el público sabe que las LELIQ son una promesa segura de fuerte emisión monetaria, el público no baja sus expectativas de inflación, porque sabe que tarde o temprano el Banco Central va a tener que emitir. Y si tarde o temprano el Banco Central tiene que emitir, espera más inflación. Y si el público espera más inflación, la inflación no va a bajar. Es un milagro que quede igual y va a subir. Y si la inflación sube, solamente un loco piensa que la tasa de interés puede bajar. ¿Por qué? Porque va a caer la demanda de dinero, porque el público va a querer menos pesos si espera que aumente la inflación. Y entonces acá se abre otro problema. Estas LELIQ impactan por dos lados terriblemente nocivos para la economía. Punto número uno. El balance del central ya está destrozado, pero las LELIQ destruyen el balance del central a la N. Y si el balance del Banco Central está destrozado y está destrozado a la N, todavía menos credibilidad, todavía menos confianza, todavía menos reputación. Por lo tanto, los efectos de la política monetaria desinflacionaria van a ser peor de lo que venían siendo. Y la inflación va a ser más alta. Y ahora lo más importante de todo. Este impacto empieza o puede empezar a impactar por un canal que todavía estaba sano, que ahora se encienden las luces amarillas del semáforo. El sistema bancario estaba sano. Pero ¿qué sucede, señores? Los depósitos del sector privado, o sea, nuestros depósitos en la economía, son 1.6 billones de pesos. De esos, 0.8 son plazos fijos y lo restante es cajeador y cuenta corriente. El problema es que las LELIQs, que son papelitos de colores, son utilizados como encajes remunerados, empiezan a ser lo que respaldan a los depósitos de plazo fijo, a los depósitos en menor medida en caja de ahorro o cuenta corriente. Entonces, ¿qué implica? Con esta dinámica explosiva de las LELIQs van a crecer muchísimo más que la base monetaria, los billetes que hay en la calle, más que los depósitos en cuenta corriente, más que los depósitos en caja de ahorro, más que los depósitos en plazo fijo. Entonces, el respaldo detrás de los depósitos nuestros en el sistema bancario, que era muy, pero muy solvente hasta ahora,
empiezan a erosionarse mes tras mes. Y se enciende la luz amarilla. ¿Por qué? Porque esto, sostenido en el tiempo, es insostenible. Entonces va a llegar un momento que quedan dos caminos. O el Banco Central dice, bueno, pago todas las LELIQs con maquinita. Claro, lo que pasa es que si yo pago las LELIQs con maquinitas, me tengo que bancar lo que va a venir. O sea, al que le gusta el durazno, que se banque la pelusa. ¿Y saben qué? Ni el economista, ni el presidente más amigable o más amigo de los contratos y mantener los contratos y más ortodoxo, tengo la suposición que va a tener los cojones para aguantarse lo que vendría si hacen frente al pago del LELIQs con emisión monetaria. Entonces, como creo que nadie se va a animar a eso, la otra alternativa, por más amigo y señor respetador de contratos que sean los policy makers que nos toquen, yo creo que es probable un default selectivo. Si esto sigue así y se deja de crecer la bola del LELIQs. Si se para la bola del LELIQs, no. Pero si no se para la bola del LELIQs, vamos a un default selectivo. ¿Qué es un default selectivo? Van a venir las autoridades y al sistema bancario le van a decir, tome señor, por todas las LELIQs que le debemos, como yo soy el Banco Central y estoy quebrado y no tengo plata para pagarles, le doy este papelito a largo plazo que es una promesa de que algún día se las voy a pagar las LELIQ. No sé, a 10 años, a 8 años, a 5 años. Eso sí, señor televidente, tenga presente que si a los bancos le dan ese papelito, irremediablemente ese papelito lo van a tener que calzar contra otro papelito. ¿Y sabe qué quiere decir esto de lo van a tener que calzar contra otro papelito? Que si usted tiene un plazo fijo, le van a dar el mismo papelito y le van a decir, señor, le doy este papelito y le prometo que dentro de 10, 8 o 5 años, yo, Estado, le voy a pagar su depósito a plazo fijo. Bueno, esto es todo por hoy. Nos veremos la próxima semana y monitoreemos la luz amarilla. ¿Cómo la monitoreamos? Miremos la tasa de interés de la LELIQ y cuánto van creciendo las LELIQ. Y si ustedes ven que el dólar no baja nada, porque el dólar no baja nada, hace un mes, más de un mes, el 30 de agosto tocó 40 y de ese momento fluctúa entre 38,50 y 40,50, las cosas no van bien. ¿Saben cuál es el termómetro de que las cosas van bien? Que el dólar se acerque al 34, se acerque a la banda de abajo. Buenas noches.